buenos días, bienvenidos a Calidad de Vida. Esta mañana vamos a hablar del hostigamiento escolar o bullying, un fenómeno creciente en el mundo y particularmente en nuestro país. ¿Qué papel juegan los niños, el agresor y la víctima? ¿Y qué papel también juegan los padres y el sistema educativo? De todo ello hablamos esta mañana. En nuestra sociedad, la violencia se presenta de varias maneras. Las amenazas, la degradación y la estigmatización son algunas vías que el abusador emplea de forma persistente ante el acosado. En las instituciones educativas de Uruguay, 30% de los estudiantes reconoce haber sufrido bullying. En ellos pueden generarse daños irreversibles de orden psíquico y físico. Para mayor información, hoy, en Calidad de Vida, hablaremos del hostigamiento escolar. Y vamos a hablar del tema, como siempre, con un distinguidísimo panel, con testimonios además y con datos, con cifras. A mi lado les presento a la psicóloga Silvana Giachero. Ella es la presidenta del Congreso Internacional justamente de Mobbing y Bullying, que se realiza en nuestro país en los próximos días con presencia de figuras relevantes. Los número 1 del mundo estarán en el Uruguay. A su lado, la también psicóloga Razia Friedler. Ella es directora de Salud Arte y nos va a contar cómo desde su ONG se puede trabajar en la recuperación de niños que han sufrido este tipo de bullying, el hostigamiento escolar. Y también vamos a tener más adelante un testimonio y la palabra del sociólogo Fernando Salas de la Universidad de Montevideo, que termina de hacer un trabajo completísimo, un relevamiento del hostigamiento en nuestro país, que será presentado íntegramente en este Congreso Internacional del que hablábamos. Muy buenos días a ambas, muchas gracias por la presencia. Para empezar, psicóloga Silvana Giachero, ¿qué es el bullying, el hostigamiento escolar? El hostigamiento escolar es el acoso psicológico, es torturar psicológicamente a un niño o a un adolescente dentro del ámbito escolar. El hostigador empieza a buscarle como el punto débil a este chico hasta que se lo encuentra, y a partir de ahí, una vez que el chico reacciona porque le dolió el daño que le causó, ¿verdad?, por esa humillación, lo que hace es empezar a disparar este hostigamiento en forma sistemática y reiterada. ¿Qué implica esto? Que no es un hecho aislado, no es un conflicto, acá no hay un problema entre chicos, sino que acá lo que hay es un abuso, ¿verdad? Este hostigador empieza a generar estrategias que van amedrentando y van aislando a este chico, primero en forma muy solapada y luego se va haciendo más visible. Por eso hay que tener mucho cuidado y estar muy alerta y saber de qué manera se da. ¿El hostigador tiene cómplices? Sí, encontramos dos tipos, ¿no? El hostigador se empieza a hacer famoso por matonear al otro, empieza a tener poder porque justamente lo que él quiere es controlar. Entonces los demás por miedo se van juntando y eso es lo que genera este fenómeno de masas, de que todos terminan hostigando a un chico y por eso queda totalmente aislado. Pero también se da que hay otros que se mantienen al margen en forma casi de indiferencia o de silencio, que también hace que el hostigador pueda seguir creciendo en sus estrategias, ¿verdad? O sea que cuando nosotros vamos a analizar este tema tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se da, el colegio, los docentes, los padres, como tú bien dijiste, pero también al hostigador, a los testigos y a la víctima. No es un problema fácil de resolver una vez que se desata, por eso hay que tratarlo previamente en las primeras etapas que se empieza a dar, pero tampoco es la solución sacar del colegio ni a la víctima ni al hostigador, ¿verdad? Que acaso sea una solución fácil, ¿no? Que sea el camino que muchas veces pueden tomar los centros educativos, ¿no? Afuera el hostigador o afuera la víctima. Exactamente. En realidad, por lo general, la víctima se termina yendo hoy en día. Sola. Sola. Los padres terminan sacando al chico o al joven del colegio por el motivo de que no hay herramientas, muchas herramientas en el Uruguay de trabajo en los colegios, ¿verdad? Pero siempre el hostigador queda y el peligro es que este chico va a ir después contra otros, ¿verdad? O sea, va a seguir hostigando. Entonces, acá tampoco se trata de que la solución sea sacar al chico hostigado. Hay que buscar estrategias desde la escuela
tener protocolos de cómo actuar en este tipo de casos y qué no hacer, ¿verdad? Hay que ver bien qué deben hacer los padres, los docentes y la institución frente a este tipo de situación. Vamos a hablar de todo esto que nos expresaba la psicóloga Silvana Giachero más adelante. Y ahora a lo prometido. El sociólogo Fernando Salas de la Universidad de Montevideo, que junto a otros técnicos ha hecho un trabajo, un relevamiento en la enseñanza privada, segundo año de liceo, de cuál es el quantum, qué importancia ha cobrado el bullying, el hostigamiento escolar en nuestro país. Y estos son los datos preliminares. El acoso escolar es una situación de violencia, puede ser violencia psicológica, verbal, que son las formas más habituales, puede involucrar una violencia física, una violencia sexual. Tiene como característica esta violencia el prolongarse en el tiempo, no ser una agresión puntual, y también la existencia de un desbalance de fuerzas entre la persona agredida y aquel que agrede. No es una situación nueva, que podríamos llegar a este error, ¿no? Y pensar, bueno, hoy hay más que nunca agresiones de este tipo y por eso nos estamos preocupando. Hoy lo que hay es una sensibilización mayor y hay una preocupación mayor que en otros momentos a que las instituciones educativas también se encarguen de esto. Sobre todo el mantener la calle en la calle, la escuela en la escuela, requiere que las instituciones educativas estén atentas, estén sensibilizadas. Hay distintas estrategias. Algunos recomiendan incluso que la institución haga una encuesta periódica para saber cómo está esta problemática, que haga reuniones con los padres, que los informe, que sensibilice a sus alumnos, que les enseñe herramientas para la mediación. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque un elemento que encontramos en esta investigación es que muchas veces el chico agredido, el chico acusado, no habla ni con sus amigos, no habla en su casa, no habla con los profesores, y también en el ámbito educativo, cuando no se dice, esto tiene que ver también con un código de silencio, ¿sí? No quiero ser buchón, no quiero que intervengan los adultos, no tanto por el miedo a la represalia, sino por un código de silencio que está presente. Algo que llama muchísimo la atención también es que la mayoría de las agresiones se dan dentro de la clase. Nosotros creíamos, bueno, va a ser en el comedor, en el gimnasio, en lugares donde hay menos presencia docente, pero no. El 70% de los agredidos dicen que los agredían en el salón de clase, ¿no? Frente al profesor, ¿no? Frente a alguien que se supone que tiene que está ahí para cuidar por la integridad del chico. Un aspecto importante es que aquí estamos frente a una violación cotidiana de los derechos humanos. Acá se están violando los derechos humanos de más de un sexto de los adolescentes uruguayos de manera cotidiana, generando un gran malestar en sus vidas. Bueno, esta es una situación que no puede seguir y sobre todo es una situación que se da en un contexto institucional, donde el Estado, en algunos casos, o instituciones privadas en las cuales los padres confían, tendrían que evitar ese tipo de situaciones. El hecho de que no se haga contribuye a perpetuar la situación de violaciones de derechos humanos y también contribuye a generar una socialización negativa en estos jóvenes que empiezan a naturalizar esta violencia, ¿no? Y ver que agredir a otro, pasar por encima del otro, experimentar cierto sadismo hacia la agresión, en base a la agresión al otro, es algo que no necesariamente está prohibido. 1 de cada 6 adolescentes de segundo año de liceo, como lo decía el sociólogo, fue víctima de bullying, de hostigamiento escolar. ¿Qué lectura hace, psicóloga? Y en realidad las cifras son alarmantes, ¿verdad? Sí. Hubo una investigación en el año 2004 donde se hablaba de un 10%, un 15%. Ahora estamos hablando de una cifra alarmante. Esto lo que nos indica es que la violencia ha aumentado en nuestra sociedad, que no somos ajenos a lo que está pasando en el resto del mundo, que esta violencia hay que estudiarla desde el seno de la familia, ¿ah? Porque el chico por algo la lleva a la escuela, de algún lado aprende esta forma de manejarse. Y por otro lado también de decir, bueno, el hecho de que le podamos poner un nombre a este fenómeno empieza a tener su relevancia y empieza a ser algo terapéutico en el sentido de que si lo puedo diagnosticar y reconocer, ya eso me genera un alivio, ¿verdad? Hablando de terapias, psicóloga Racia Friedler, directora de Salud Arte, ¿cuál es justamente el abordaje terapéutico que hacen ustedes con niños víctimas del hostigamiento escolar? Bueno, nosotros estamos desarrollando un programa que se llama Juntos y Diferentes,
que es un programa para sensibilización y prevención del bullying. Ajá. No estamos trabajando específicamente, focalizando solo en los niños que han sido hostigados, sino en generar factores de protección, climas en centros educativos para que no suceda el bullying. Bien. O que si sucede, a través del teatro espontáneo, que es la metodología que nosotros empleamos, mostrar y enseñar, transmitir formas de resolución pacífica de los conflictos. ¿Qué resultados han tenido? ¿Están en plena fase de experimentarlo? Nosotros estamos trabajando en el Liceo Francés desde el año pasado, en el marco de un proyecto que se llama Convivencia Escolar, y algo que nos parece muy positivo y que ha ayudado a que los resultados sean positivos, es que hemos trabajado en 3 niveles. Hemos trabajado con los maestros y funcionarios, hemos trabajado con los padres y con los alumnos. Nos parece que las 3 instancias tienen que hacer una sinergia en el mismo sentido y todas requieren un espacio para poder reflexionar sobre este tema y aprender pautas de manejo de estas situaciones que muchas veces producen un dolor silencioso. Ese es precisamente el nombre de la obra que vamos a presentar en el primer Congreso Internacional de Bullying y Mobbing, que aquí tenemos el honor de estar con la presidenta de ese congreso. Muy bien, muchas gracias a todas ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa, hay mucho más y tenemos un testimonio de alguien que justamente fue víctima del bullying. Eso luego del corte.